Estamos en Ciénaga una década después que se acabó la Segunda Guerra Mundial y a partir de esa época fuimos naciendo lo que fue la generación de Alfredo Rafael Correa. Ser cienaguero fue lo mejor que le pasó en la vida. Para él Ciénaga era como un París. Él veía Ciénaga linda, preciosa, todas las figuras arquitectónicas de Ciénaga, él las resaltaba más, todo era en grado superlativo. Ciénaga era maravillosa, Ciénaga tenía la mejor gente y ni hablar del Caimán. El Caimán para él era la fiesta más importante del mundo, comparable con un carnaval de Río de Janeiro, y él amaba tanto la fiesta del Caimán que no había 19 y 20 de enero que él no fuera a Ciénaga. No había ningún instituto superior. El único que quedaba más cerca era Santa Marta, en la Universidad del Magdalena, que para esa época empezaba y tenía una sola facultad, ingeniería agronómica. Él no le sonaba mucho esa carrera, pero voy a estudiarla porque él decía que todo había que aprender y estudiarla. La exclusión de las mayorías nacionales en la conducción y la dirección política del país, en la toma de decisiones en esferas como la económica, social o cultural, es responsable de una gran proporción de la situación de anarquía político-económica que vivimos los colombianos. La democracia ha sido interpretada y practicada por el bipartidismo colombiano como el gobierno compartido por todos, pero ese concepto de todos solo involucra a liberales y conservadores. ¡Alegría! ¡Alegría con Coco y anís! Y yo recuerdo que se gradúa con lujo de detalle y surge la posibilidad de trabajo. Le tocó ir a trabajar con lo que equivaldría a la United Fruit Company en la región del Urabá antioqueño, concretamente en Chigorobó. Y él se regresó porque él dijo, eso no es lo mío, a mí eso no me gusta, yo estoy muy decepcionado de eso. Y él se espantó de la realidad y me decía que la verdad era peor que la mentira. Y fue cuando el hombre empezó a estudiar sociología. Y se vinculó a la Universidad de Simón Bolívar a estudiar la sociología, una universidad que apenas comenzaba, pero esa era la carrera de sus amores. Y ya como en el tercer año, la universidad lo nombró profesor siendo estudiante. Entramos a trabajar en el SENA como instructores de agricultura. Y Alfredo entró a ser el presidente del Sindicato Nacional del SENA. Ahí fue donde verdaderamente Alfredo mostró lo líder que iba a ser y a mostrar verdaderamente que era un gran luchador por los derechos humanos. Entonces, trabajando en el SENA, él también estudiaba. Y después sí, completamente dejó la agronomía y se dedicó a lo que verdaderamente se convirtió en su pasión, la defensa de los más desposeídos. Era sindicalista. Eso lo hacía un tipo exótico. Su pensamiento era un pensamiento claro, diáfano. Su presencia era imposible pasar inadvertido. Llegué con un grupo de amigos, Javier, Moscarella y Edgar Rey, a decirle, ¿por qué no te le mides a la universidad? Y él entra a concursar a una consulta para ser rector. Yo me siento con él en el patio de aquí de la universidad y le cuento cuál es la historia de esta universidad. Y él plantea, mire, yo he venido aquí a dirigir sin suplantar.
pero además quiero que, como todos hemos sido responsables, y decía, yo me incluyo, de lo que le ha pasado a esta universidad, todos debemos pagar una cuota parte de sacrificio. Se reunió con Samper, se reunió con el gobernador. Quiero saludar a doña Magda Correa de Andrés Félix. Ella es la hermana del profesor Correa de Andrés. Nos atiende a esta hora. Doña Magda, buenos días. Buenos días. Pues Colombia recuerda perfectamente por la importancia como humanista el asesinato de su hermano. Yo quisiera conocer su opinión sobre esta nueva revelación, y es que el propio director del DAS, de la Oficina de Inteligencia adscrita a la Presidencia de la República, tuvo que ver con el asesinato del profesor Andrés. Bueno, no, es sorpresa de pronto para las demás personas, para ustedes en los medios de comunicación, para la familia no es ninguna sorpresa, porque teníamos claro desde un principio que todo fue orquestado directamente por el DAS, dirigido por el doctor Jorge Noguera. Eso siempre lo tuvimos claro. Yo no sé si tengo alguna responsabilidad política por haber nombrado a un hombre buena persona en la dirección del DAS. Ahora dígame, ¿cuál es la falla que usted tiene hoy comprobada contra la ética del doctor Jorge Noguera o alguna conducta del doctor Jorge Noguera que haya violado la ley? Dice, si me voy, van a decir que estoy huyendo, porque todo el mundo le pedía a mi hermano que se fuera, que huyera del país. Y como él sabía exactamente que era inocente, yo no me tengo que ir. Una vez en libertad, muchos consideraron que al profesor Correa de Andrés se le había colgado una lápida en el pecho por la acusación de pertenecer a las FARC. Alfredo Correa de Andrés salía de un supermercado cuando fue atacado por varios hombres armados. Cuando su escolta Eduardo Ochoa intentó reaccionar, también fue acribillado. El catedrático alcanzó a ser llevado con vida a una clínica ubicada a pocas cuadras del lugar del atentado, pero falleció minutos después. El pasado 15 de julio de Andrés había sido dejado en libertad por falta de pruebas en un proceso que le seguía la fiscalía por el delito de rebelión. Lo alarmante, lo escabroso es que un propio organismo del Estado acusa a otro organismo del propio Estado colombiano. El CTI señala directamente al DAS como responsable directo del asesinato de mi hermano Alfredo. Sí, como usted dice, para la familia no es una sorpresa, porque recuerdo muy bien, tal vez con usted misma, doña Magda, hablamos aquí en la W, días después de ese horrendo asesinato, y la familia nos contaba cómo el DAS primero hace un operativo, detiene al profesor, un juez lo deja en libertad porque no encuentra elementos para que se llevara a cabo esa detención, y a partir de que se produce esa libertad, empieza el hostigamiento durante la administración, yo insisto, Noguera, Narváez en el DAS. Y después entonces proceden a eliminarlo. Como no pudieron reducirlo a una cárcel, decidieron eliminarlo físicamente. Seguiremos tus ideales y tus principios con un homenaje a tu presencia. ¡Viva Alfredo! Por poner el DAS al servicio de los paramilitares de la costa, la Corte Suprema condenó hoy a 25 años de cárcel al exdirector Jorge Noguera. También fue responsabilizado por la muerte del profesor universitario Alfredo Correa de Andrés. Buenas noches. La Corte Suprema de Justicia impuso hoy la condena más larga contra un exfuncionario del gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Condenó al exdirector del DAS, Jorge Noguera, a 25 años de cárcel por nexos con los paramilitares y por su relación con el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andrés. El exdirector del DAS, Jorge Noguera, enfrentó un proceso penal durante 5 años, luego que el exjefe de informática de ese organismo de seguridad, Rafael García, prendiera el ventilador en su contra. Noguera fue acusado, entre otros cargos, de suministrar información de inteligencia a los paramilitares. Suministrar nombres de sindicalistas, estudiantes y dirigentes de izquierda, entre ellos Fernando Picciotti, Alfredo Correa de Andrés y Zuli Codina, a los paramilitares para que los mataran.
Después del fallo de la Corte Suprema, donde condenó al exdirector del DAS, Jorge Noguera, el expresidente Álvaro Uribe pidió disculpas por medio de su cuenta en Twitter. El exjefe de las autodefensas, Salvatore Mancuso, también salpicó al exdirector del DAS al manifestar que en carros oficiales del DAS se desplazaron varios hombres de las autodefensas para hacer labores de inteligencia en contra del catedrático Alfredo Correa de Andrés. El expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió perdón al país por el nombramiento de Jorge Noguera en la dirección del DAS. Tan pronto se conoció la condena contra el exfuncionario. Sintió cuando supo que el DAS tendría que pedirle excusas públicas. En principio sentí, por decir algo, ira, porque a mí me parece que eso es una ironía. Imagínense que yo salga ahora y se me ocurra matar a una persona y le diga después, hombre, espérate, excúseme, hombre, yo no sé, lo maté, ya, perdóneme. No, eso no tiene sentido. Uno no puede creer en eso, y menos este gobierno que es la continuación de aquel que asesinó a Alfredo. Porque yo culpo a este gobierno también, porque es continuación del otro. El presidente actual fue ministro de Defensa del anterior y lo eligió el gobierno anterior, el del asesino de Uribe. Y todo lo que han montado ahí, que luchan y que pelean, es mentira, es un montaje, porque está haciendo una política exactamente igual a la de el señor Uribe, con estilos diferentes, pero igual en el fondo, para favorecer a los grandes, para favorecer a los terratenientes, para favorecer a la gran industria en detrimento del trabajador y del campesino. Esa es una verdad, ¿no? Entonces, yo no podía aceptar, y me dieron la oportunidad de hacerlo públicamente, esta es excusa, y yo se lo dije en mi intervención. Yo, Alfredo Correa Galindo, no perdona el asesinato de Alfredo Rafael Correa de Andrés, mi hijo. Yo no perdono, y no perdono, porque esa no es manera de resarcir a una persona. Después me ofrecen unos pesos, malditos. Y le dije que en el mundo no hay dinero que compense la muerte de mi hijo. Le dije, vayan con su dinero por otro lado, róbenselo. Pero a mí no me dan dinero. En nombre del Estado colombiano les ofrezco las más sinceras disculpas y expreso mis más sentidas condolencias por los daños causados en la vida, la libertad y el buen nombre del profesor y de su familia. Yo sé que estas palabras no son suficientes para resarcir el dolor, pero ratifico el firme compromiso del Estado de que estas graves violaciones, como las ocurridas en este caso, no vuelvan a presentarse y que nunca más entidades del Estado participen por acción o por omisión en la vulneración de los derechos humanos. Esta decisión del Estado de pedir disculpas, de pedir perdón, ojalá sirva para mirar el futuro de nuestro país con algo de esperanza. En el caso de nuestra familia, los Correa de Andrés, no nos consolamos ni nos vamos a consolar jamás. Asistimos a los actos, escuchamos las excusas, las disculpas, pero no las aceptamos ni las rechazamos. Simplemente las escuchamos. Porque el nombre de Alfredo Correa de Andrés jamás estuvo enlodado. Los que lo conocimos supimos de su pulcritud en el actuar, de su honra. Era un hombre de bien, sin tachaduras y que siempre actuó dentro de la legalidad. Bueno, hemos logrado la condena de 6 personas, entre ellos el director nacional del DAS. Nos faltan 3 personas como mínimo. Nos falta que el Estado colombiano repare a las víctimas y una cosa muy importante,
nos falta que el Estado colombiano inicie una demanda de reparación directa contra el hoy magistrado de la Sala Penal de Barranquilla, Demóstenes Camargo, para que repita contra él y sea él quien pague y no los colombianos y colombianas los daños materiales causados a la familia Correa Andrés. Y el señor Javier Alfredo Vallanaya logramos finalmente que fuera capturado el año pasado en los Estados Unidos, se encuentra hoy en una correccional de New Jersey y le hemos pedido hoy al gobierno y se ha comprometido hoy justamente a que va a ser traído al país para que cuente la verdad. Esta persona, hay que decirlo, ya presentó a la Justicia Especial para la Paz, a la JEP, a la jurisdicción, una solicitud de ingreso y esperamos que con su ingreso seguramente podamos conocer de fondo qué ocurrió en este asunto. Lo más importante de este tema es saber finalmente si el gobierno de la época, es decir, el hoy senador Álvaro Uribe Vélez, tiene algún tipo de responsabilidad en este crimen. Javier Alfredo Vallanaya fue la persona que ideó este asunto, fue el que elaboró todo el montaje para hacer posteriormente la captura de Alfredo Correa.